Buenas noches, mi nombre es Ricardo Bedoya, yo soy docente del curso Ética y Ciudadanía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta UNAT en SEAT Acacías, zona Amazonía Orinoquía, y pues este es el ejercicio del CIPAS del semillero Batallas del Silencio. El tema que nos compete hoy es conflicto armado colombiano, sus orígenes, dinámicas y causas. Bueno, lo primero para poder entender el conflicto armado colombiano es que tenemos 5 ejes para entender el conflicto. Esto lo encuentra Fuentes Andrés Suárez, un investigador de la JEP. Y pues él ayuda a construir unos elementos que son 5 ejes, y estos 5 ejes nos permiten saber cuál es la problemática que tiene Colombia y cuál es la problemática que hemos tenido nosotros durante la última parte de este siglo, por ahí unos 50, 60 años, y de cómo esa violencia bipartidista pues nos ha perjudicado mucho en Colombia, la guerra de los 1000 días, las bananeras, todo lo que hemos visto y el pueblo colombiano ha tenido. Entonces, aquí el primer eje que vamos a ver hoy es la disputa por la tierra y el conflicto agrario, la política de restitución de tierra y una política rural e integral. Esta es importantísima porque la tierra es, ¿por qué decidimos empezar primero por el primer eje que sea la tierra? Porque la tierra hoy en día es el mayor conflicto que ha tenido en Colombia y es parte porque no se ha permitido. Grupos al margen de la ley nunca han permitido, ni los mismos políticos, ni los mismos terratenientes, ni los dueños de las tierras se han preocupado por ir avanzando, ir mejorando la situación de las tierras, y por ello pues nos llega a nosotros, y por eso no han permitido políticas integrales o rurales que les sirvan a los campesinos en Colombia. El segundo eje es la ausencia de garantías para la participación política, pocos espacios de participación política plural. Los grupos armados los han instrumentalizado y acuartelados. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en muchas ocasiones en las regiones no se puede hacer política como se hace en Bogotá. Es más compleja la situación todavía, y a medida que nos vamos entrando a los municipios, a las capitales, pues no se puede y no se puede ser diferente a la política que hoy en día tenemos. Por decirlo de esta manera, en muchas regiones mandan otras personas o otros grupos de política que inciden en las votaciones. Entonces, es muy difícil desde las guerrillas, las disidencias, hoy en día disidencias, también el Clan del Golfo, pero anteriormente lo ejercían tanto los paramilitares como la guerrilla y complicaban la libertad de los grupos políticos. Hoy en día también se ve eso, hay muchos grupos políticos, pero no todos son diferentes. Por ejemplo, Cambio Radical, Mira, el partido de la U, el Partido Conservador, son muy iguales, el Centro Democrático son muy iguales en su filosofía y en su pensamiento. De igual manera viene el eje del narcotráfico, que es otra tendencia a la que hay, que nosotros tenemos. Ese eje del narcotráfico es tremendo. ¿Por qué? Porque hace el aumento de la violencia en Colombia, y desde ahí salen unos recursos para que los grupos al margen de la ley, como son los paramilitares, tengan una incidencia, y de ahí ellos encontraron pues dinero y recursos
para fortalecer y de ese modo tener una incidencia. Y es que lo que sucede es que en la década de los 90 Colombia es el mayor productor y el primero en el mundo. La expansión del paramilitarismo no existe sin el narcotráfico y es algo que se ha visto hasta en documentales, en novelas, en todo eso. ¿Por qué? Porque el narcotráfico también es una parte del eje y fueron utilizados para apropiarse de tierras y crear desplazamiento y gran violencia en Colombia. También tiene un impacto cultural en el país, el narcotráfico. ¿Por qué? Porque cambia la moral, cambia la ética en las zonas, porque nos volvemos un facilismo, porque la gente quiere y porque da unos recursos muy grandes y diferencia. Y dentro de la sociedad colombiana, pues hubo un deterioro en la ética y en su parte moral muy grande, demasiado grande, yo diría, y eso complicó eh, muchísimo la parte de las zonas y lo que hacen ellos es ser también partícipes. Entonces muchas personas eran desplazadas por algunas masacres de los paramilitares, ejercidas también por el narcotráfico y eso hace que la década del 90 también se aumente más la violencia en Colombia, muchísimo más que la que hoy vemos hoy en día y gran parte de ese temor que tenemos en muchas personas es que se vuelva a permitir que regresemos a esas décadas. El eje del contexto mundial y presión internacional pues tiene que ver mucho. Hay que ver que el modelo Carter de Estados Unidos, la lucha contra el comunismo, la Guerra Fría, tuvieron factores ideológicos. En la guerrilla, pues hay factores como el comunismo, el capitalismo dentro de algunos ejes y tuvieron incidencia en nuestro país y nos pusieron retos, ventajas, muchas cosas que nos complicaban a nosotros y que traían pues unas dificultades y unas exigencias. Además, también Estados Unidos estuvo, como también estuvo en el proceso de paz, pero también nos diseñó el Plan Colombia y que fue prepararnos un ejército. Obviamente, en la Guerra Fría también hubo doctrinas para los militares que llevaron a masacres, a unos factores ideológicos, y esos factores ideológicos en la Guerra Fría, pues también nos aumentó el conflicto a nosotros. Otro problema que tiene Colombia, que es un problema muy grande, que es la fragmentación del Estado en el territorio nacional. Nosotros tenemos 5 partes. Esto significa que en Colombia existen más territorio que Estado, problemas de integración territorial muy precario, que el Estado no sea homogéneo, está alimentado en el conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en algunas regiones, digámoslo así, el alcalde o el funcionario militar no comparte el proceso de paz o no comparte la ideología del presidente que está en curso y pues obviamente no va a agilizar o no va a mover los proyectos que se tiene que o que el gobierno quiere. Y esa fragmentación en regiones de nosotros pues ha llevado a muchas complicaciones. Entonces, pues mandan las órdenes de Bogotá, pero entonces no las cumplen los funcionarios que están en las regiones y en los municipios. Y por eso esa fragmentación ha llevado a que el Estado quede disminuido y pues no tenga esa presión o ese poder, que eso lo sufrió Estados Unidos, esa fragmentación le pasó cuando estuvo en la guerra civil. Por eso tuvo que enviar los confederados a poder proteger al sheriff, proteger al alcalde, empezar a tener. Sin embargo, habían zonas en Estados Unidos donde no llegaba
todavía el ejército, no habían puestos de avanzada, no habían puestos, y esas zonas eran manejadas por personas que tenían dinero o tenían recursos de poder, y eso es lo que nos sucede con el narcotráfico. Entonces aquí en estos ejes, pues podemos ver lo que hemos sufrido en 50 años de conflicto armado colombiano, podemos entender qué es lo que ha pasado y por qué ha durado tanto tiempo. Bueno, el primer eje es la tenencia y el uso de la tierra en Colombia. Entonces nosotros tenemos títulos de propiedades de tierra, es desde el 86, 86%, 86 millones, más de la mitad pertenece a titulares desactualizados. Tenemos 26 millones, 26 millones de colombianos realizan el último censo en el 2014, 114 millones de hectáreas se sabe el uso, 8 millones se desconocen y 43 millones son solo de uso agropecuario. El resto de hectáreas no sabemos para qué se están utilizando. Entonces eso es una desventaja en Colombia. Por falta de información de zonas donde tenemos desplazamiento por grupos paramilitares, por todo lo que ha sufrido la violencia en Colombia, las zonas donde no se tiene información, hay 34 millones en ganadería, perdón. En esa zona no se tiene información en esta parte. Y por otro lado, tenemos 34 millones de hectáreas en ganadería. Son utilizadas en ganadería. Bueno, ya veo más, ya está Caterine, ya está Luisa, ya está María Angélica Bravo, gracias por venir. Entonces, como les iba contando, estos procesos que tiene Colombia y el conflicto armado que tiene Colombia, como tenemos 5 ejes, en los 5 ejes el primero que vamos a ver es la tenencia del uso de la tierra en Colombia. ¿Por qué? Porque la tenencia en el uso en Colombia es la mayor fuente del conflicto armado colombiano. ¿Y por qué es la mayor fuente del conflicto armado? Entonces lo vamos a ver ahorita. ¿Y por qué tanta violencia? ¿Por qué tuvimos tanta violencia con los campesinos en Colombia? Entonces, una de las primeras partes es porque la propiedad de la tierra es la raíz del conflicto armado. ¿Y cuál es la gran pregunta? ¿La tierra para qué? El problema de la historia de Colombia es la tierra y los campesinos son la mayor víctima de esto. Entonces tenemos dos etapas. La primera etapa incide desde la conquista, la colonia y la república. Entonces, imagínate eso. O sea, desde hace muchísimo tiempo ya teníamos esa incidencia y ese problema. En la parte acaparan las tierras para vivir en grandes haciendas. Renta de la tierra, marcan el problema grande de la tierra. O sea, cuando yo digo rentan de la tierra, es que alguien acaparaba y se la arrendaba al campesino y el campesino en esa parte, en la costa atlántica, lo que hacía era tumbar el monte y a raíz de cómo tumbaban el monte, o sea, la quema, el cultivo y todo eso, lo que hacían era a crear pasto para la ganadería. Y las tierras aparecen pues para la ganadería como la estrategia campesina, la quema, todo ese tipo de estrategia que ellos tienen para desaparecer el monte y empezar a que surja pasto, ¿cierto? Para destruir la selva tropical y para que empiece a aparecer el pasto para poder cultivar. Entonces también aparece la ganadería y entonces aparecen los grandes pastos y ahí viene algo muy interesante. Entonces la mayor parte del siglo XX y de lo que fue el siglo XXI significa que una pequeña minoría de propietarios de grandes extensiones de la tierra no la utilizan para producir, sino para acaparar. Entonces, ¿qué problema tenemos nosotros? Pues que nos dedicamos a acaparar la tierra. En Colombia
un porcentaje muy pequeño de Colombia tiene las grandes tierras, y esas tierras hoy en día, por eso tenemos inflación, porque no podemos cultivar para poder alimentar o tener nuestra necesidad alimentaria del país. Entonces ahí empezamos a importar, y por eso la subida del dólar lo que ha hecho es encarecer el país. Ahí ya entienden ustedes por qué la tierra en este momento es importante. Y en el pasado también lo era, pero ¿por qué? Pues porque había mucho campesino, lo ponían a trabajar, lo esclavizaban y lo ponían a que cortara el pasto y a que ejerciera. Y esa primera situación lleva a la mayor concentración de tierra. Hoy en día el índice es de 0,92. ¿Qué quiere decir el índice de 0,92? Que ese 0,92 es el que tiene la mayor concentración de tierra a nivel de Latinoamérica, la tiene Colombia en estos momentos. Entonces ahí viene el problema que tenemos de hambre y de cubrir o de abaratar los costos en cuanto al consumo de lo que produce la tierra hoy en día. Entonces, al existir el monopolio de la tierra, encarece y se valoriza. Entonces, el Estado lleva a estas tierras en manos de unos pocos, pues le lleva los servicios. Entonces, al llevar agua, luz, los alcantarillados, en fin, todo eso, lo que hace es valorizar la tierra de esas zonas. En el segundo, pues no pasaba el tránsito histórico de ser una élite rentista. Entonces, ¿qué otro problema teníamos nosotros? Que los propietarios de las tierras, ellos no hicieron esa transformación que debíamos tener nosotros para tener un buen capitalismo. Y ahí en esa parte viene el mayor complique que nosotros tenemos, que es que no pasamos el tránsito histórico del ser una élite rentista agraria a una élite industrial moderna. Al conservar la tierra y los privilegios del monopolio de la tierra, pues estos grandes hacendados no cambiaron. Entonces, ¿qué pasó? No realizamos el tránsito del feudalismo histórico al capitalismo. Por eso nosotros no hablamos de granjeros, porque usted ya mira en Estados Unidos la diferencia del campesino, el que cultiva la tierra en Colombia, es muy diferente a como la cultivan en Estados Unidos el granjero, porque el granjero tiene, por ejemplo, ya ellos mismos producen su grano de cebada para venderlo, ellos mismos tienen sus molinos, ellos mismos tienen pues tierras, grandísimas extensiones de tierra para recoger y producir gran cantidad de comida para abastecer su mercado y para exportar. Por otro lado, bueno, perdón, aquí, esta diapositiva. Bueno, por otro lado, la situación de los campesinos es la peor. ¿Por qué? Entonces, hay una pregunta grandísima. ¿Por qué? Porque es una población excedente que tiene que ser desalojada, expulsada a las ciudades, pierde valor en el mercado de trabajo al ser una mano de obra sobrante. Entonces, ¿qué sucede? Como ellos son desplazados, vienen a ocupar la ciudad, y ahí es donde nos afecta a nosotros el mercado laboral, que somos nosotros y que van a ser ustedes en un futuro cuando se gradúen. Ahí es donde los afecta. ¿Por qué? Porque como es una mano de obra sobrante, es barata, es económica, entonces para el propietario empresario, pues le sirve tener esa mano de obra, porque lo va a reclutar a menor precio y no tiene que pagar. Entonces, si ve como una situación de acaparar las tierras, nos genera también una situación de desplazamiento forzado, de desalojo, de expulsar, y que terminan en las ciudades y que terminan también en unos suburbios después de tener ellos su propiedad. Y pues suena feo lo que voy a decir, pero pues no estorbaban, ¿cierto?
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos una gran parte. Entonces, estos tipos de formas de propiedades en Colombia, el minifundio, resguardos indígenas, que después dieron pasos a las pequeñas propiedades a los campesinos mestizos y después a las grandes haciendas ganaderas que han sustituido, que por medio del narcotráfico han crecido. Ojo, no estoy diciendo que todos los ganaderos son narcotraficantes, sino que ahorita vamos a ver el fenómeno del narcotráfico en la tierra y entonces ustedes van a comprobar y van a ver ese tipo de cosas y de sufrimiento que nosotros hemos venido teniendo, hemos venido sufriendo. Los narcotraficantes descubren, ¿qué descubren los narcotraficantes? ¿Por qué la sociedad les garantiza la seguridad en la propiedad? Entonces, como los narcotraficantes traen el dinero acá a Colombia, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues comprar propiedades, ¿por qué? Y poner ganado porque tienen una rentabilidad y el acaparar las tierras, pues se las valoriza y como el Estado, ¿se acuerdan lo que les dije? Que lleva los recursos y los derechos, les pone luces, les pone los servicios que debe poner el Estado, entonces lo que hace es valorizar y entonces ellos lo que van a tener es dinero y lo pueden tener ahí. Entonces ellos lo que hacen es que pueden cobrar el precio de la sociedad sobre el precio de la tierra. ¿Y ahí qué ganan? Pues ganan respeto. Entonces, ya no son narcotraficantes, sino son gente de propiedad que tienen tierras y son empresarios. Entonces, ahí tenemos ya nosotros una incidencia grandísima. ¿Se acuerda que estábamos acá hablando del eje cuando hablábamos del narcotráfico? ¿Cierto? El impacto en la cultura del país y el deterioro de la ética inmoral. Y eso le permite a ellos tener mucho poder. ¿Por qué? Porque son los supuestos grandes empresarios. Sin embargo, pues sabemos que su origen de dinero es ilegal. Aquí un gran economista y empresario colombiano, Hernán Echeverría Olozaga, que lo pueden buscar ustedes para que lean. Él es un gran empresario, es una gran persona que sabe de la situación económica que tiene Colombia. Y pues él habla, en Colombia la tierra está secuestrada en manos de los grandes propietarios. El precio que cobran por librar la tierra para que el campesino la use es el sobreprecio de la tierra. Colombia tiene un lado de rentistas de la tierra que almacenan capital y, o sea, el capital en ella, y al otro lado, población campesina que ya está sobrando. Aquí vamos a tener otro conflicto. Por eso, tanto Santos está tratando de aplicar, de volver a recuperar las tierras, volvérselas a entregar a los dueños originales para que puedan regresar y deban volver a construir, a volver a sus zonas y a que se pongan a reproducir comida, porque Colombia está importando mucha comida y por eso estamos como estamos con una inflación muy costosa. Entonces aquí, como la población campesina es sobrante por todo el factor que hemos tenido en el conflicto armado colombiano, pues vienen las dificultades. Acá, por ejemplo, viene la violencia organizada. Entonces, ¿qué sucede? Por eso yo decía aquí que la población campesina ya está sobrando. Él acá lo está diciendo, ¿cierto? Es un economista. Y aquí empezamos a tener por qué hay una violencia bastante fuerte. Entonces, viene la violencia organizada. Ojo, porque en la violencia organizada hay paramilitarismo, narcotráfico, guerrilla y violencia del Estado, o sea, Fuerzas Armadas de la Policía y del Ejército. ¿Y eso qué quiere decir? Que
se diseñó un sistema para aplastar al campesino, para desplazarlo, para sacarlo de sus zonas. Y como ya es sobrante, ¿se acuerda que en la primera parte habíamos hablado que era necesario? ¿Por qué? Porque teníamos mucha selva y entonces había que talar la selva para que ellos con su sistema de 3 pasos pudiera volver a sembrar pasto y ellos pudieran poner sus vaquitas. Entonces, aquí vienen esos fenómenos a afectarnos a nosotros. Y esos fenómenos de desplazamiento se ven en las ciudades. Por ejemplo, acá en Acacías, pues es uno de los municipios en el departamento de Acacías con mayor cantidad de gente desplazada por todo tipo de violencia en Colombia. El paramilitarismo, el narcotráfico y hoy en día las políticas, porque es que se ha demostrado en las investigaciones de la JEP, y en la cuestión de la verdad, pues lo que se ha podido ver es que sí hubo una sistematización contra el campesino, de expropiarlo, de desplazarlo, de sacar al colombiano. Y culturalmente, lo que hablábamos acá, me devuelvo, eso también nos afecta mucho. Imagínense cuál es el impacto cultural del país. Pues nosotros, y hablo de nosotros, de mi familia, aquí pues voy a tocar un tema pues de mi familia. Vivíamos en Santa Ana, en Santa Bárbara, en Bogotá, o sea, cerca a Unicentro. Y nosotros nunca sabíamos de la problemática del país, con mis primos, con un tío que tuvo muchísima plata. Nosotros no sabíamos la problemática del país, nosotros vivíamos de Unicentro, Boulevard Niza, eh, bueno, Hacienda Santa Bárbara, vaya a la finca, entonces no conocíamos esto hasta que empezamos pues a estudiar ya historia y hasta que yo empecé a ser estudiante de comunicación social y me empezó a gustar la historia porque mi papá y mi mamá pues son docentes de la historia. Y entonces ya empieza uno a comprobar que uno vivía en una burbuja y esa burbuja me impedía a mí observar la problemática tan tremenda que tiene Colombia. Entonces vivíamos un país que es desfigurado, o sea, Colombia es un país desfigurado por la violencia en distintas etapas, en distintas épocas, y eso lo que hace es que nosotros tengamos un imaginario que pensamos eh, que el país no está fragmentado y que es igual a como está en Bogotá. Hay zonas donde los jóvenes no pueden salir a las 10 de la mañana en Arauca, o sea, a las 10 de la noche, perdón, a las 10 de la noche ya deben estar en casa. A las 9:30 no pueden estar en la calle. En casas que por ahí mandaron a hacer un mandado y está en su sector, o sea, en su barrio, y lo identifican, quienes los ponen a cuidar son motos y la policía sabe. Entonces, eso se vivía y eso también lo conocí yo en Puerto López. Entonces, toda esa fragmentación que tenemos nosotros, todo esas diferencias, esas perspectivas diferentes de Colombia, pues nos tienen graves. Además, no tenemos una participación política amplia. Sí tenemos muchísimos partidos. Eso sí tenemos Partido Conservador, Partido Mira, Partido de la U, Cambio Radical, eh, Fuerza Colombia, bueno, en fin, y ahorita han salido más partidos, o sea, ahorita han salido muchísimos partidos, pero todos tienen la misma orientación, o sea, el mismo modelo neoliberal lo tienen plasmado, entonces no nos ofrecen una oferta, lo que sí hay es un abanico de partidos, pero todos tienen los mismos pensamientos y los mismos criterios, entonces hay una poca participación y cuando se ganaba, o sea, cuando un partido ganaba, como le pasó al partido de la U, que ganó elecciones, ganó concejales, ganó alcaldes, en casi todo el territorio del país, lo que hicieron fue crear un exterminio. Entonces Colombia, sí vivimos en una democracia muy hermosa y muy bonita, con bonitos centros comerciales, pero está cimentada sobre la sangre y sobre una represión de libertad.
Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, porque hay en zonas donde usted no puede hablar, no puede decir ciertos comentarios, porque usted sería agredido. Entonces, ahí vemos todo ese tipo de cosas que tiene el país. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Pues que tenemos una primera parte de la historia que era esclavizar al campesino para que hiciera la producción de la tierra. Y en la segunda parte del siglo XX para acá, lo importante es despejar de campesinos para acaparar la sustitución por unas pocas vacas. Entonces produce el fenómeno de 30 años de desplazamiento de millones de campesinos, una barrida de la mitad de los campesinos en Colombia. Entonces, ahí eso es para nosotros tener un análisis tremendo. O sea, nosotros, como campesinos, como país, pues tenemos una gran deuda con los campesinos, porque llevamos 30 años de desplazándolos, 30 años de sacarlos de su territorio. Y pues eso hace que pues nosotros tengamos como una gran tragedia de la tierra en Colombia. Es fácil decirlo, es simple. Yo quisiera escucharlos a ustedes, quisiera que me comentaran algo, que quisieran hablar, quisieran opinar de cómo ven la perspectiva. Luisa, me dices, dije que era único, ¿qué es lo que tú dices? No entiendo. Pueden abrir micrófonos, si quiere podemos participar. Espera, miro el chat. Por, tu mamá es del campo y ella me contaba lo difícil que era el campo por todas sus adversidades, claro. Lo de Luisa, por ejemplo, tu mamá, sería muy bueno que nos regalara, pues, me gustaría tener una entrevista con ella para el semillero, que nos contara esas experiencias. Eh, eh, bueno, lo que dice María Angélica es verdad. Si los funcionarios no cumplen esos planes de acción, la ciudadanía, ¿ante quién puede denunciar esas faltas de acción? Bueno, si un funcionario no cumple, por ejemplo, usted tiene que ir a la Procuraduría o a la Fiscalía, pero en muchos casos, por ejemplo, si el municipio es inspección, pues es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil que nosotros, digamos, tengamos ese, es como esa problemática o esa incidencia. En Bogotá, pues, en Bogotá, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, se enferma un sobrino en la casa, le da mucha tos y que no sé qué, y él cogió a mi primo y pues paró el juego de video, cogió, llamó, ¿no? El niño está muy agripado, que no sé qué, que sé cuándo, y le mandaron una ambulancia y del bienestar, ¿sí? Envió una ambulancia. Ese mismo espejo, en teoría, debería estar en La Guajira, debería estar en teoría debería estar en donde más, en todo el territorio del país. Y no lo está. Entonces, esa fragmentación de políticas, porque entonces si un político no le da la gana de llevársela con el presidente de turno, es que no quiero venir aquí al presente, sino que es algo que ha pasado en Colombia, o no ganó, o por ejemplo, vámonos al pasado, al Partido Conservador, el Partido Liberal, no ganaba el Partido Conservador
y el presidente era conservador y el municipio era liberal. ¿Qué hacían? Pues le mandaban policía conservadora. Y todo esto, entonces todo esto lo que hace en la violencia en Colombia es que nosotros de ninguna manera podamos tener una incidencia de un país que nos permita a nosotros darnos una fortaleza muy grande. Y esa fragmentación nos complica. Por ejemplo, en el caso de Luisa, digamos, Ana María es de Bogotá. Ana María, por ejemplo, me dice, no, que un funcionario que no sé qué, Ana María tiene todas las ventajas. Puede ir a la Procuraduría, puede poner una tutela, puede poner un derecho de petición, ¿cierto? Mientras que Luisa en el campo, ¿a quién le ponía el derecho de petición? Yo tengo, por ejemplo, una estudiante de las FARC que estuvo en mi semillero, ya ella también se graduó. Entonces, ella, ¿qué era lo que me contaba? Ella me contaba que en la finca le mataron, el ELN le mató la mamá y el papá, perdón, el capataz le mató la mamá y el papá y ella no tuvo quien la protegiera, sino que se fue ante la policía, como dice María, y la policía lo que dijo fue y se la dejó al señor. Entonces, cuando ella ya empezó a tener 12, 13 años y a ponerse bien bonita, este señor la intentó violar y ella le tocó irse. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué sucede cuando le intentó irse? ¿A quién buscó? Como no había nadie más en el estado que sin los militares, la policía se la dejó a cargo al capataz, quien era el que le había matado la mamá y el papá. Y entonces ella, ¿a quién fue a buscar? Pues obviamente se fue para las FARC, no para el ELN como le estaba contando. Entonces, ¿qué sucede? Esa historia nos hace a nosotros observar la dinámica del país, lo que me dice María Angélica, o sea, en Bogotá tienes unas ventajas grandísimas, que si se muere el niño, que usted puede poner, que usted puede ir a control, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía. Aquí solo en el municipio solo puedes ir a la policía. Y si el policía en esa época era una persona de ciertas condiciones para evitarse problemas, pues se la dio el capataz. El capataz ve que ella ya tiene como 12, 13 años y la ve bien bonita, pues la iba a tomar, ella se defendió, salió y se fue. ¿Y a dónde, quién la refugió? ¿Quién la protegió? Entonces la recibió las FARC. Y por eso ella terminó estando como y se volvió combatiente de las FARC. ¿Sí? No estoy justificando, sino lo que estamos viendo es la problemática que tenemos en las diapositivas. Me dicen si las están viendo aquí. Sí, señor. ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Sí, bueno. Sí, creo que sí, listo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos acá los 5 ejes. Este eje 5 es terrible, ¿por qué? Porque la historia que les estoy contando y lo que me está contando Laura es, Luisa, perdón, lo que me está contando Luisa de la mamá, esto fue lo que ella vio. ¿A quién se iba a quejar si la presencia del Estado era paupérrima? Entonces, en Bogotá, todos pelean que deben tener camionetas, que deben tener, pero no hemos podido llevar los recursos a la zona, no hemos podido llevar la educación, no hemos podido llevar el internet, no hemos podido llevar los servicios, no hemos podido llevar
el Estado como tal. En cambio, tú vas a otros países como en Estados Unidos y ellos tienen los mapas de toda la carretera por donde usted vaya, por las principales, por las del estado, por las del condado, tiene todas las carreteras dibujadas, tiene todos los terrenos, tiene todas las parcelas, tiene todos los estados, tiene todas las ciudades, los condados, como les dicen ellos allá. ¿Y eso qué permite ellos? Pues que el estado es poder, es fuertísimo, el estado de Estados Unidos es muy fuerte. ¿El Estado de Colombia es muy fuerte? No, es muy débil el Estado. Acá dice algo el presidente y si el alcalde no está con ese presidente, pues no aplica las normas. Mira tanto así que Vargas Lleras vino acá al municipio de Acacías y el alcalde no se la llevaba con Vargas Lleras ni con los del Cambio Radical y entonces por no llevársela, él no le quiso recibir las casas a Vargas Lleras y no compró lote y dejó el municipio de Acacías sin casa durante 3 años, dejó el municipio de Acacías sin que tuviera propiedades. O sea, mira la incidencia y la terquedad de una persona de no saber que la política es dinámica y que uno debe acomodarse y amoldarse. Y cómo la incidencia mezquina del poder hace que los recursos del Estado no lleguen. Entonces, y todo eso lo tenemos nosotros en el conflicto armado colombiano. Por eso la tierra es esencial. Y acá yo les decía, mira las cifras que tenemos. Entonces tenemos 86% en millones, más de la mitad pertenece a titulares desactualizados. O sea, tenemos un 26 millones de personas. El último censo lo hicimos en el 2014 y está vuelto nada. O sea, tenemos la tierra vuelta a nada. Mira cómo es la debilidad del gobierno que tenemos actualmente, que Argos tiene, la empresa Argos de México tiene 8 fallos en contra y que debe regresar esas tierras a los campesinos porque las adquirieron de paramilitares que desplazaron a personas y perdieron el fallo y ellos dijeron que obraron de buena fe, que no hay qué, pero perdieron el fallo porque la Corte Suprema de Justicia les dijo no, ustedes sabían que esas zonas eran, conocían o no sabían que esas zonas fueron desplazados por personas paramilitares o era zona paramilitar. Entonces, al decir ellos, sí sabíamos que era zona paramilitar, venga, le clavaron la ley. ¿Qué ha sucedido con eso? No las quieren entregar. ¿Por qué no las quieren entregar? Porque no hay quien les haga cumplir ese fallo. Y ahí es cuando se empieza a crear la impunidad y el desorden en la ética, en la moral. Ahí es cuando ya empezamos, a unos sí les aplicamos la justicia y a otros no les aplicamos la justicia. De esas 114 millones de hectáreas se sabe el uso de 114 millones de hectáreas. 8 millones de hectáreas no sabemos el uso y 43 millones de las 114 son de uso agropecuario, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos urgencia alimentaria y por eso nuestros alimentos se encarecieron. Por falta de información, son de zonas donde tenemos desplazados, las zonas donde no se tiene información es donde en las zonas de los desplazados. Entonces, 34 millones de esas 114 se utilizan en ganadería, en que yo pongo 2, 3 vaquitas por potrero, 4, 8 por potrero, 5, no sé, no soy ganadero, no sé cómo se haría, ojalá hubiera algún estudiante aquí ganadero y nos contara eso. ¿Y por qué la problemática de la tierra? Porque es que la tierra viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, desde la primera etapa se inicia desde la conquista, la colonia y la república. Entonces, acaparan las tierras para vivir, grandes haciendas y y todo eso. ¿Y qué es lo que hacen? Pues el ejemplo está en la costa. En la costa, pues los campesinos les sirvieron a ellos para tumbar, luego sembraron algodón y otro poco de productos que son fundamentales. Entonces ahí ustedes tienen. Entonces,
Luisa me dice, si mi mamá tuvo que salir del pueblo y dejar a mi abuela sola para poder sobrevivir en la ciudad, tanto así que desde chiquita trabajo. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes una historia de la mujer en la violencia y la historia de Luisa, si pudiéramos hacer infinidad de historias de cómo han sido las mujeres en combate, tanto en los paramilitares, como en la guerrilla, como en todo eso, pues ahí tienen ustedes esa complejidad. Daniel Barrios, yo soy de la costa y pertenezco a un pueblo donde habitó los grupos ilegales. Exacto. Por ejemplo, las masacres que hay por ejemplo, del Salado, que son masacres terribles que tienen incidencia, tanto los grupos paramilitares y el ejército, y que fue una masacre terrible. Entonces, eso viene a un conflicto y eso lleva a que nosotros, por decirlo así, tengamos un daño en nuestro tejido social, psicológico, y hoy persiste. Y es que hoy persiste y quieren seguir continuando. ¿Por qué? Porque ahí estaban en las diapositivas. O sea, nosotros no hicimos ese trasfondo. Permítame acá, si es que está por acá. Nosotros no hicimos ese trasfondo, ¿cierto? De la situación de los campesinos. Nosotros no hicimos ese tránsito histórico del ser. ¿Por qué? Porque pues ellos estaban en la élite rentista de la parte agraria y no se modernizaron, o sea, prefirieron seguir así y no hemos pasado del feudalismo. O sea, nosotros seguimos en la época feudal y no hemos podido pasar a la época histórica del capitalismo. Y ese monopolio de la tierra lo que ha hecho es encarecerla. O sea, por eso son millonarios esas personas. ¿Y qué es lo que sufre Colombia? O sea, nosotros pendientes de Venezuela y este señor Hernando Echeverría Olozaga, pues está comprometida y está diciendo por qué tuvimos una incidencia de violencia contra los campesinos, porque la población campesina que ya estaba sobrando. Y fuera de eso, nosotros la castigamos. Mira cómo la castigamos. ¿Y qué implementación hubo? Ellos tuvieron, el Estado utilizó el paramilitarismo, los narcotraficantes utilizaron el paramilitarismo y hicieron violencia del Estado en el campo. Y entonces el pobre campesino estaba con la guerrilla, en contra de la guerrilla, pero el narcotráfico cambió todo eso. La guerrilla cambió, ¿por qué? Porque les daba dinero. El paramilitarismo se fortificó por el narcotráfico. Entonces, ese tipo de cosas ha llevado a que Colombia sea un país violento y fuera de eso, culturalmente no lo aceptamos. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, hay muchísima gente que en el llano, sobre todo en Bichada, yo me acuerdo que fue una finca de un tío que tenía en Bichada y le tenían mucha bronca a los indígenas. Y yo le decía a un tío, bueno, pero usted ¿por qué no negocia y les mata una vaca por mes? Yo qué le voy a estar matando una vaca, no es que eso es plata que estoy perdiendo, que no sé qué. Yo le dije, pero le regalan la vaca y fuera de eso ellos le van a cuidar. Ellos no cuidan nada, que no sé qué. Pues claro, no es que los indígenas no tienen una educación como la que nosotros tenemos sobre la propiedad de la tierra. ¿Sí? Nosotros sí ponemos cerca, ponemos paredes, nosotros sí delimitamos la tierra, ellos no, ellos tienen la tierra, ellos pasaban por acá y de hecho ellos eran más propietarios que nosotros, pero bueno, eso viene. Y ese conflicto pues también se le agrava a los campesinos porque entonces ya empiezan ellos a ser esclavizados y luego después de la segunda pues ya los empiezan a despejar a ellos, a desplazarlos. ¿Sí? Para reemplazarlos por vacas.
Y se produce ese fenómeno de 30 años que nos lleva a nosotros a un desplazamiento de 6 millones de campesinos, una barrida de la mitad de los campesinos a Colombia. ¿Y esto quién lo dice? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y el profe de dónde, el profe Ricardo de dónde saca todos esos datos? Eso yo lo saco de la JEP, ¿no? Y del Centro de Memoria Histórica, pero este lo hizo el 2020 del Espectador, que me encantó y porque me parece, y lo hace una persona que es supremamente importante, que es el informe de la Comisión de la Verdad, de la Paz, por el territorio, ¿cierto? Y este lo hace un señor que se llama, ay, cerré aquí, permítame, voy a abrir YouTube, que ahí está la persona. Ah, cuidado, Tiger. Un momento. Que aquí está el señor del conflicto. Ya un momento, ya pongo acá. Alejandro Reyes. Y ustedes me preguntarán a mí quién es Alejandro Reyes. Pues Alejandro Reyes es el experto en esto, en todo lo que tiene que ver con lo que sucede en Colombia, con la tierra. Hoy en día a mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo que no haya como ese interés en la sociedad colombiana por la verdad. O sea, a mí me preocupa muchísimo, me entristece muchísimo porque tanto los políticos como algún sector de la educación, los economistas, todo eso, no quieren aceptar y no quieren afrontar su verdad y dar su grano de compromiso. Entonces es muy difícil. Por ejemplo, yo escuchaba a las mamás de Soacha tener que aguantarse todo este tiempo del falso positivo, saber que su hijo se lo mancharon, o sea, lo matamos por ser guerrillero, y venir y descubrir y tener la razón, y fuera de eso, tener que aceptar el perdón de un militar que se ganó arroz chino por matar los hijos, o sea, por un arroz chino, para que le dieran un fin de semana, para irse con la moza. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues lo entristecen a uno, ¿no? O sea, y lo peor es que aún así uno recibe agresiones, recibe ese tipo de cuestionamiento frente al tema, ¿no? O sea, no es tolerado por la gente porque culturalmente es más fácil, es mucho mejor el señor narcotraficante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me da plata. Y es muy triste ver que en Colombia se impone eso, pues de pronto en Bogotá no, pero Medellín sí, o Cali pues en una parte que no, pero también se impone muchísimo la moda del narcotraficante. Entonces, nosotros tenemos esa cultura y esa cultura nos hace cambiar la ética y la moral. Y todos esos factores Colombia no ha podido salir de ahí, a pesar de que tenemos una buena constitución, a pesar de que tenemos una Corte Suprema que ha ido avanzando en los derechos de la mujer. Hoy en día están más pendientes del feminicidio, no en todas partes porque el Estado no tiene esa potencia, esa fuerza, pero sí ha cambiado mucho. Sí, o sea, mucha gente me dice que no, pero sí, sí ha cambiado mucho el Estado colombiano. Hoy en día ya no se toleran tanto las masacres como antes. Sin embargo, tuvimos un estallido social y hay casi más en Estados Unidos dicen que hay casi más de 400 jóvenes en Colombia que no se saben qué se hicieron en el estallido social. Hay otros que dicen que no, hay otros que dicen que sí, pero hay 400 que están desaparecidos. Entonces, eh, eso nos lleva a nosotros a unas dificultades y más que peor aún, tenemos unos medios de comunicación que no les interesa la JEP, que no muestran nada del Centro de Memoria Histórica,
no hablan sobre el Centro de Memoria Histórica, no lo analizan, no lo traen a la cátedra, no lo exponen, a pesar de que tenemos escenarios. Por ejemplo, en la UNAD está la cátedra de Molano, está la cátedra de Falborda. Sin embargo, así es muy pequeño, los escenarios son todavía muy pequeños, no son escenarios grandes. Nosotros deberíamos tener escenarios grandísimos, porque no se puede repetir la historia de lo de la mamá de Luisa o lo de Daniel, ¿sí? Eh, Eso que de ser uno desplazado. Yo nunca he sido desplazado, pero sí me parece terrible. ¿Por qué me parece terrible? Porque pues al estudiar la historia, por ejemplo, mucha gente me habla, no, la Segunda Guerra Mundial y que no sé qué, y le dieron duro a los, y todo eso, pero esos son los documentales. Pero cuando usted mira documentales como los que antes transmitía National Geographic o History Channel antes de que transmitiera alienígenas ancestrales y un poco del precio de la historia y un poco de programas, sino cuando transmitía de verdad documentales. Yo empecé a ver documentales de la Segunda Guerra Mundial donde mostraban documentales de avanzada, pero por ahí a las 11 o 12 de la noche empezaban a mostrar documentales de análisis. Entonces, ¿qué se mostraban en esos documentales de análisis? Lo que vivió la población europea es terrible, ¿sí? Lo que ha vivido la población colombiana es terrible. Y aún así, se intenta que la población colombiana se perdone, ¿cierto? Pero es increíble ver el orgullo político de nuestros dirigentes, no ser capaces de decir, oiga, yo me disculpo por lo que hice, ¿sí? De pararse, de decirle. ¿Y por qué se necesita eso? Porque hay muchísimos procesos de paz. Eso sí los pueden ver con Diana Uribe, que es una historiadora genial. Y ella cuenta que hay procesos de paz y procesos de paz. Este es el único proceso de paz en Colombia que tiene la búsqueda de la verdad. Los procesos de paz como Sierra Leona, que fracasaron, no tenían eso. ¿Y qué fue lo peor que hizo las Naciones Unidas? Pues que tomó eh, los que habían hecho las masacres en Sierra Leona y ¿qué hizo? Pues los volvió policías. Entonces, eso es una dificultad. Yo quisiera saber de Daniel Barrios que nos contara, o de Laura, de Caterine, o de María Angélica también, para que no sea yo solo, porque llevo aquí hablando casi una hora y me encantaría que ustedes también tengan este espacio, o que piensan de esto, si creen que el fenómeno de la Tierra sea un fenómeno eh, que nos ha dañado la política en Colombia, que no se permitan hacer reformas agrarias. Dime, María Angélica. Abre el micrófono, por favor. Gracias, profe. Sí, digamos No que, te pues, escuchamos, no te escucho. ahora sí. Ahora sí, profe. No sé por qué no te escucho el audio. Yo sí lo ¿Será que escucho. dejo compartir? Venga, dejamos de compartir. Ahora sí, habla Daniel, o habla María, habla. Ahora sí, profe. No escuchamos el audio, no sé por qué no se escucha el audio. Yo sí lo escucho. Tampoco, o no sé si es que yo tengo aquí. Ah, ya. Ahora sí hable. Ahora sí. Sí, ya. Es que la tecnología es así. Bueno, dime, María Angélica, y ahorita sigues Daniel, Luisa y Caterine si quieren hablar. Adelante, María Angélica. Gracias, profe.
Sí, pues decía que estaba de acuerdo, digamos, con lo que habíamos visto hace un momento, con lo que respecta a los ejes temáticos, porque es que siento que la Tierra se ha convertido como en un tema de interés como tan amplio que, por ejemplo, también se puede comparar con lo que respecta a la agenda de la Organización de las Naciones Unidas, la Agenda 2030, donde se habla de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchos están enfocados y que la mayoría de problemáticas existentes y latentes están muy reenfocadas en, uno, la intención de constante privatización y dos, en todo lo que tiene que ver con el círculo de ampliación de las tierras. Entonces, digamos, un ejemplo puntual que yo podría dar es que, digamos, yo actualmente pues resido en Bogotá, pero yo como tal soy de Santander y viví muchísimo tiempo en Santander. Y Santander se conoce que es uno de los departamentos más marcados por las violencias en el sentido de que tienen una percepción política de pronto muy de derecha, pero es una percepción política que, digamos, enmarcada con el tema agrario y con el tema, pues, de la ampliación de las tierras, ha dejado ver dos cosas. Es, lo primero, que inclusive todo este tema económico y por ampliar tierras pasa por encima de los derechos internacionales humanitarios. ¿Por qué? Estos derechos como tal existen, pues sabemos que existen para proteger como ciertas cosas fundamentales dentro de los procesos bélicos, pero en Santander, por ejemplo, y en muchas más partes de Colombia se ha podido ver que no les importa por el hecho de la obtención y la ampliación de tierras, no les importa. No les importa vulnerar a una persona, no les importa acabar con una vida, no les importa arremeter contra una familia. Entonces, digamos que bajo todo ese discurso y como toda esa evidencia de violencia y de asuntos bélicos, se muestra eso, ¿no? Y es como ese constante interés de los grupos armados y de las personas que quieren mantenerse en el poder de una u otra forma, que puede que ya no estén, digamos, en cargos de representatividad, pero quieren mantener el poder. ¿Y cuál es una de las formas de mantener el poder, aparte de la representatividad política directa? El tener tierras, el tener espacios, el tener dominios de control. Entonces, eso siempre, siento que ese es como el principal problema en Colombia actualmente, y es que si no tienen poder de una forma, lo buscan de otra. Entonces, la tarde, de la mañana y la tarde, del Rogelio Martínez, no en el Metropolitano. Esto generó Bueno, lo que dice María Angélica es interesante y muy importante. Y esa reflexión que tú haces es muy, muy grande, porque ahí es donde tenemos nosotros esa problemática de la violencia en Colombia. Ahí es la dificultad que ha tenido todos los últimos estados. Y no solo es el del último presidente de Petro, o sea, también lo ha tenido este López Pumarejo, y que han tratado de ellos, gobiernos liberales, que han tratado de llevar las reformas agrarias a las zonas del país, y no son permitidas. ¿Por qué? Por la debilidad del Estado. Es que el Estado colombiano a mí me causa una impresión. O sea, hay un fallo, salió el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y aún yo no entiendo por qué tanto la policía como el ejército no han ido donde Argos y le ha dicho, bueno, se cierra su empresa, y va al Estado y le dice, bueno, se entrega, y entregue la tierra, ¿cierto? No es que uno esté, y el problema es, por ejemplo, lo que dice María Angélica, es terrible, porque a nosotros nos dividen entre derecha e izquierda. A las víctimas ya las tienen divididas. Están las víctimas de los paramilitares, las víctimas de la guerrilla, y a veces ellos llegan a escenarios de donde están las víctimas, y yo soy más víctima que usted, y que no sé qué, y se terminaban agarrando. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, ¿dónde está esa función de la prensa? O sea, ¿en dónde tenemos una función de la prensa para tratar de explicar a las personas que no se deben agredir de esa manera, sino que deben tener como un pensamiento más arriba, como el de un águila, y ver desde arriba la figura del país que es? Porque entonces, no, yo soy víctima de los paramilitares, no, yo soy víctima de la guerrilla, no, entonces
solo le vamos a dar a los de las víctimas del paramilitares, no, tienen que darle a los dos, ¿por qué? Porque los dos son víctimas. Y ellos no deberían estar ni siquiera discutiendo, sino tener un escenario para ello. Bueno, vamos con Daniel. Daniel, ¿qué me querías contar? Yo cierro el micrófono aquí y cuento. Me dice nuevamente la pregunta, profesor, por favor. Bueno, yo quería saber es cómo es lo de tu historia, o sea, que me cuentes a mí, que nos estabas diciendo que el pueblo donde perteneces era un pueblo donde habitaron muchos grupos ilegales. ¿Cómo tú mirabas eso? O sea, desde Ok, profesor. tu experiencia. Ok. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Patricio Barrios de Hoyos. Tengo 20 años y aunque parezca de una edad corta, pues sé muchas cosas sobre mi pueblo y lo que pasó sobre el conflicto armado en ese tiempo. Eh, Pertenezco al Guamo Bolívar, corrimiento PD de los Montes de María, donde los Montes de María fue afectado más que todo por las Autodefensas Unidas de Colombia, donde habitaba gran parte de las haciendas y fincas de las tierras del Guamo Bolívar, el San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, que pertenece a los Montes de María, por el señor Mono Mancuso, conocido últimamente, el cual hizo bastante desastre en estas partes, pero también tuvo como una ayuda a la ganadería aquí en estos municipios, ya que se dio pasto del cual se le entregó, del cual la ganadería fue creciendo mediante el cuidado de los dueños de esas haciendas. El dinero que se les suministró les sirvió para que el campo creciera más. Bueno, no sé si me contradigo, no sé si me vaya a contradecir. A veces las autodefensas tuvieron ayuda hacia la comunidad, como también la comunidad estuvo bastante afectada por ellos. No sé si me vaya a contradecir con eso. No toda la gran parte de la comunidad de los municipios de los Montes de María fue afectada por las autodefensas. Es más, se vio más afectada por la guerrilla que por las autodefensas en ese tiempo. Me puedo retroceder a 40, 30 años atrás, donde últimamente la comunidad se veía más del lado de la autodefensa. Ya en ese tiempo el paramilitarismo se había decaído y fue entrando lo que fue la guerrilla en ese momento, donde ahí sí se vio masacres, se vio afectaciones a los ganaderos, los campos ya no eran lo mismo, las familias se desplazarían por culpa de ellos, que últimamente hace 2, 3 años se volvió a dar la restitución de tierra a los Montes de María. No todas las familias tuvieron la oportunidad de obtener nuevamente sus tierras. De un 100%, últimamente nada más se cedieron el 30% de esas tierras, ya porque el resto se perdió, ya el resto quedó hecho triza, hecho monte, y los papeles ya no se verían en la actualidad, ya no se podrían recuperar tampoco. En ese 30%, eh, mi familia quedó fuera, porque mi familia es desplazada por parte de mi mamá. 2005 se desplazaron de una finca que queda cerca del municipio del Guamo Bolívar. Se desplazaron. Otros cogieron para las ciudades como Santa Marta, otros cogieron para Plata, Magdalena, otros cogieron para Barranquilla y otros cogieron para Cartagena. Se fue retomando, nosotros fuimos retomando nuevamente el pueblo en el año 2008. Nosotros vivíamos en una finca fuera del Guamo también y fuimos retomando en el año 2008. Las tierras que se tenían en ese tiempo, todas esas tierras se perdieron ya que el gobierno ha hecho decadencia de ellos, han perdido todos esos papeles, nos han prometido cosas y nunca nos han cumplido la restitución de tierra. Tengo 20 años, pero al parecer esos 20 años han servido bastante de conocimiento por parte de mi abuelo
y por ver un poco la historia de mi pueblo y el PD de los Montes de María. Daniela, ahí me estás comprobando, bueno, se fue Karen, ahí estás pues dando lo que nosotros tenemos, eh, y esa importancia grandísima de lo que viene siendo el ejercicio que hacemos nosotros de batallas del silencio, ¿cierto? Y de cómo nosotros, no quiero dejar de compartir, bueno, y cómo nosotros desde ahí, desde esa narrativa que tú cuentas, porque es que le llamamos narrativa histórica al gremio de periodismo, histografía narrativa se llama. Y la historia narrativa pues tiene una victoria de eso, que es recopilar todos esos datos de la fuente cero, y esa fuente cero, así sacó los libros Molano. Y entonces encontramos ese testimonio que tú me dices, me parece pues tremendo, porque en Calamar también había gente que me decía que preferían a la guerrilla a los paramilitares, y en otros lados así. Y se acuerdan que yo les decía en las diapositivas, que es lo que quiero compartir pantalla. Yo les decía cómo nos ha afectado a nosotros culturalmente, o sea, cómo todo esto, el narcotráfico, ha hecho que cambie culturalmente el conflicto armado colombiano, o sea, y la falta de Estado, o sea, por la fragmentación, volvemos a la fragmentación, pues nos lleva a nosotros esa falta de acompañamiento de Estado. ¿Mm? Tanto así que en una de las entrevistas que yo pude hacer del semillero, había uno también de la costa, del Magdalena, y nos contó que el papá de ellos lo mataron porque el señor fue a Bogotá, recibió unos papeles y que no sé qué, y alguien le regaló un librito con la publicidad del M-19. Y él se lo recibió y lo guardó dentro de las cosas, porque el señor no pertenecía a nada, porque el hijo cuenta que él era solo campesino, sino que habitaba en una zona de las FARC, y cuando llegó allá a su finca, los de las FARC le descubrieron el libro, entonces se pusieron bravos a que él era el quien iba a traer el M-19 a la zona de las FARC, y lo que hicieron fue con unos caballos y lo desmembraron. Hasta que lo desmembraron, ellos mantienen a la hija mayor, porque la hija mayor toda la vida tiene la imagen del sufrimiento del papá. Ellos sí se recuperaron, o sea, ellos sí tienen una resiliencia impresionante, porque todos tienen negocios, tienen restaurantes, y han empezado a echar como hacia adelante, pero ella no, ella sí sigue mal, además de que les tocó ver el cuerpo del papá ahí un tiempo es 9 días, imagínate. Entonces, pues esas historias hacen que nosotros, pues digamos, no es para volvernos violentos, sino como para cambiar ese sufrimiento. Sí, yo pienso que el interior del país, sí, bueno, los paramilitares, pues eso también sería un tema, si alguno de ustedes quiere, también sería un tema chévere a tratar, porque el paramilitarismo en Colombia inclusive viene antes que las guerrillas, o sea, que las guerrillas que tenemos por incidencia internacional
por la Guerra Fría, que como que son las FARC y el ELN, ¿no? Pero los paramilitares sí teníamos muchísimo más antiguamente y tienen cuatro etapas. Y la etapa más dura es la etapa cuando se mezclan con el narcotráfico y cuando las autodefensas se vienen por los otros paramilitares. O sea, en Colombia la violencia es muy fuerte porque tenemos fenómenos de tipo paramilitar y ese fenómeno de tipo paramilitar hizo desplazamiento en zonas, igual que el de la guerrilla, igual, por ejemplo, cuando a mí me dicen que el M-19 o el ELN o las FARC o el Quintín Lamen son iguales, no son iguales, tienen diferentes matices, diferentes pensamientos, diferentes filosofías, y eso hace que cuando nosotros vayamos a hacer análisis, pues tiene unas complicaciones y más complicaciones cuando se quiere hacer, por ejemplo, un proceso de paz con todos los grupos que están en zonas dominando. Y eso lo que hace es o sea, es muy complicado, es complicadísimo la figura del país. Y eso que nosotros hemos dejado esas violencias grandísimas, ¿no? Pues, o sea, las FARC era un grupo guerrillero muy grande y tenía una presencia tremenda aquí en los llanos orientales, por ejemplo, en Casanare y en el departamento del Meta, habían varios paramilitares que tenían fuerzas en la zona. Y cuando llegaron las autodefensas, generó más violencia. O sea, nosotros ya veníamos de una violencia de las FARC a una violencia causada por los paramilitares y se aumenta por el narcotráfico. Entonces, todos esos matices hacen que la pobre tierra sea el triunfo. Y peor aún, ya el campesino es observado desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 40 años, como un estorbo a la economía. Y para las empresas, ellos lo ven como algo barato, económico. O sea, y ahí viene nuestro deterioro. No sé qué más quieran saber, porque pues la idea es que yo voy a hacer unos talleres, les estaré informando y ojalá pues participen más estudiantes. Bueno, dice Daniel, en base a todo creo que el interior se vio más afectado por el narcotráfico, ya que desde el interior surgieron los altos mandos para crear de los grupos ilegales de los montes y se les puede decir así. La guerrilla se formó por personal de las AUC que no se dieron las armas y se fueron formando. Exacto. La, la mayoría de líderes paramilitares, que eso sería otro tema para ver, como en el caso de Mancuso. Mancuso creo que fue, si no me equivoco, Daniel, creo que fue guerrillero. O Mancuso no, sino... Joder, chica, es que se me olvida el nombre, perdón, Mancuso no. Eh, bueno, uno que es gordito, barbudito, bueno, no me acuerdo el nombre, perdónenme ahí, disculpen. Pero esa persona eran guerrilleros, o sea, hay un sector de guerrilla que pasó a ser paramilitar. Y hoy en día tenemos las disidencias de las FARC no deberíamos llamar las disidencias de las FARC, deberían ellos tener un nombre, ni deberíamos llamarlas nuevas marquetales, todo eso lo hacen es para tener como una pugna, para tener más poder y más, pero los políticos que están como escondiditos en ese tema. Bueno, algo que ya quieran ustedes decir, ya quedan 10 minutos porque es 1 hora y media lo que vamos a ver. María Camila. Tutor, buenas noches y compañeros.
Sí. Yo me uní al CIPAS porque pues yo soy estudiante de psicología, pero tengo una materia que se llama Historia Crítica de la Colombia Contemporánea y el tema me pareció muy atractivo para una actividad que estoy realizando. Entonces me atrajo mucho el tema y por eso me uní un poquito tarde, pero hasta el momento voy muy interesada en lo que están conversando. Ah, bueno. Mira, los otros ejercicios que les voy a dar va a estar chévere, porque esos ejercicios ustedes lo que van a ver es cómo nace esta nueva etapa de las guerrillas y pues también cómo nace el paramilitarismo en Colombia. En 1960 el paramilitarismo nace primero que las guerrillas, pero pues no me les quiero adelantar porque el tema es interesante para que ustedes vean la complejidad que ha sufrido Colombia. Por eso el autor que más me gusta a mí es David Buchel y lo pueden buscar y él tiene la investigación de él de la historia de Colombia es tremenda porque nosotros vivimos toda esa violencia y aún así yo miro los medios de comunicación y todavía no lo puedo creer, o sea, no lo muestran, no muestran la violencia como es, sino están preocupados por el hurto, ¿sí? Y a mí me da tristeza ver a Colombia preocupado por el hurto, no porque no sea una problemática social, es que es una problemática social, pero es una problemática social minúscula con los problemas que nosotros hemos tenido. Hace poco miré un foro universitario por YouTube donde aparecía alguien de la Sergio Arboleda y comparaba y decía, no, es que aquí hay muy poquitos desplazados, a diferencia de los desplazados que hay en Siria, no, qué pena, pero está equivocado, o sea, nosotros tenemos 8 millones de desplazados, casi más de 10 millones de desplazados en Colombia. No sabemos cuántos desaparecidos hay. Imagínense ustedes la cantidad de mamás y de papás buscando a sus hijos. Pues no, yo pienso que yo les voy invitando, les voy enviando las fechas, igual aquí quedan los videos y nosotros te vamos enviando los videos, porque a mí me gustaría hacerlo, pero pues si quieres lo hacemos. Yo no tengo ningún problema, pues me tocaría mirar qué fechas, porque parece que soy jurado de votación. Aquí ya uno contando Sería- intimidades. Jurado de votación, me tocaría, por ejemplo, el 29, pues no se puede. Y estoy para mi capacitación. ¿Cuándo es la capacitación? Capacitación. El 19 de octubre. Esos 2 días, pues no se podrían. El 19, eso. Pues yo buscaría y yo les informo y haríamos 2 encuentros, ¿sí? Haríamos 2 encuentros para que ustedes tengan esa capacidad y ya después yo les traería invitados para que podamos hacer las entrevistas. Podemos hacer entrevistas por este medio porque quedan transcritas y queda la información y no solo que sea yo el que yo pondría el tema, digamos, traería las diapositivas y todo eso y trataría de exponer lo más rápido posible y ustedes también empiecen a participar, que no sea yo un monólogo ahí donde yo esté pues solo hablando y ustedes no, eso que para esta se supone que vendría un profesor que es sociólogo, pero pues como está calificando, entonces que estaba atrasado en la calificación y que si podía aplazar. Igual yo tengo programado otros 2 eventos para que ustedes los puedan tener. Obviamente se los voy a colocar por el mismo campus virtual para que ustedes se agreguen por el campus virtual para que nos quede ahí. Habían otras 2, 3, 4 estudiantes, no sé si es porque se enviaron diferentes, porque no veo a Ana Karina, no la veo, otra estudiante.
No, hoy no, como que no quiso ingresar. Pero bueno, la idea es esa, la idea es poder que ustedes pues tengan como eso, me gusta tratar a mí muchísimos esos temas, porque en la academia son los espacios donde nos basamos por hechos, no por esas ideologías políticas o por eso, sino más bien nos concentramos en los eventos y en los sucesos. Y esos eventos, esos sucesos ayudan muchísimo a que ustedes comprendan la dinámica que tiene el país, porque Colombia es una historia muy diferente. Si ustedes miran el paramilitarismo, como dice María, el paramilitarismo viene, es toda Latinoamérica y en el mundo hay paramilitarismo. Y ese paramilitarismo en Colombia es muy diferente al paramilitarismo que tienen otros países en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ese paramilitarismo que viene, como tiene 4 etapas, entonces en una es más de partidos políticos, de protegerse contra los ladrones, con todo eso, y ya después tiene unas transformaciones hasta que ya se mezcla con la política, con los terratenientes, con el narcotráfico y empiezan a luchar. Y en eso tiene mucho que ver el pobre Pablo Escobar. ¿Por qué pobre? Pues porque Pablo Escobar estaría vivo si él no hubiera trabajado con el socialismo de Latinoamérica que había en esa época, en la época de los 80. Entonces, si él no hubiera trabajado con Nicaragua, si no hubiera trabajado con Cuba, con El Salvador, él sería el dueño del mundo y sería dueño de este país. Entonces, esas dinámicas se van a ver, entonces ahí ustedes van a ver que los pepes, que todo ese tipo de personas se van acorralando y van acorralando hasta Estados Unidos, el gobierno, y terminan matando a Pablo Escobar, pero de ahí de ahí nace lo que hoy vemos en política, que eso también sería muy chévere poder hacer el ejercicio, un ejercicio que yo hago que se llama línea cronológica de la violencia en Colombia, que es donde cuento, imagínate, desde la guerra de los 1000 días hasta el proceso de paz. Y ustedes van a encontrar hasta la participación de la mujer en la guerra de los 1000 días, porque la mujer participa. La mujer ha sido combatiente. En todas las etapas de Colombia, la mujer siempre ha sido combatiente. Y no ha sido un rol de que es la que cocina, que es la que lava, no. Ha sido también parte de la historia del conflicto armado colombiano como víctima, como también ejerciendo las armas, y cómo nosotros desde el Estado siempre hemos tenido injerencia de la parte del exterior. Por eso había un punto ahí que era la injerencia del punto 4, donde nosotros pues tenemos una injerencia de que la guerrilla tiene filosofía internacional. El nuevo paramilitarismo, imagínense, viene de Yair Klein de Israel. O sea, nosotros tenemos un mercenario de Israel, vino aquí a entrenar nuestro, pues el paramilitarismo, que hoy es el que más domina. Entonces, pues yo los invito a que sigan viendo los videos de la JEP, que sigan conociendo la historia de Colombia. Y como dice Daniel, pues vamos a hacer lo posible, me voy a sentar a mirar qué fechas puedo y con muchísimo gusto vamos haciendo estas fechas y esta labor y este trabajo para que ustedes tengan. Si no pueden asistir, no importa, yo hago hasta los monólogos, yo empiezo solito y les empiezo haciendo monólogos, me van preguntando y yo les voy contando, porque la historia de Colombia, si se ve desde esa perspectiva, pues es muy enriquecedora, es triste, pero y nos cambia, nos hace más comprometidos con el país, no como alguien por ahí que me dijo una vez que era que yo quería convertir a los estudiantes
en revolucionarios y yo le dije, no, yo quiero es que los estudiantes conozcan, porque cuando uno conoce la verdad, sabe tomar mejores decisiones. Cuando uno no conoce la verdad, nunca toma buenas decisiones. Entonces, y no es en la política, sino en conocer la vida. Entonces, al conocer eso, ya usted ve muy diferente, por ejemplo, una persona que estaba en el conflicto armado colombiano y se regresa a estudiar. Entonces ya uno ve un prospecto de vida y mucha gente dice, bueno, pero ¿qué pasó con los que ellos mataron? Con lo que, bueno, pues sí, pero ya es alguien. Y por ejemplo, en la Cámara de Comercio, eso es alguien, me dejó aterrado ver una señora que cuando estuvieron en la zona, la zona de la guerrilla, le mataron a los hijos y cuando se pasó a la zona paramilitar, le mataron a las nueras, es que se le dice a las esposas de los hijos, y eh, ella se quedó con los nietos. ¿Y ella qué hizo? Pues ella terminó, se graduó de bachillerato, se graduó como profesora la señora y decidió formar una escuela en su barrio para ir niños de paramilitares, de exmovilizados paramilitares y exmovilizados de la guerrilla y se puso a ponerlos a estudiar. Entonces, también hay personas que son muy narcisistas y no toleran eso. O sea, no, yo qué voy a permitir que, sí, no lo toleran. Pero la violencia en Colombia, si usted la estudia, encuentra diferentes matices, diferentes situaciones. Aquí en Granada, por ejemplo, en Granada Meta hay un caso de una familia que ellos llevan desde 1980 tratando de recuperar 5.000 hectáreas cerca de Granada Meta. ¿Qué pasó? No tenían partido político. El señor era un señor que simplemente negociante, compró para traer naranjas y bueno, se la quitaron. Le quitaron la finca, le mataron al hijo mayor, mataron al papá, a la mamá de la muchacha. Santos le regresó la finca y esta es la hora que nunca se la han regresado. La finca sigue ahí, la sigue administrando otra persona. Entonces, esas historias son las que uno dice, miércoles, hemos sido muy de buenas nosotros. Bueno, ya a las 8:35, yo los dejo. Entonces, quedamos así, María Angélica. Por ahí voy a hacer un podcast, tú como estás en el semillero mío. Entonces, yo te voy mandando por Teams y tú vas agregando, o sea, te voy mandando el tema, te voy mandando cosas y tú vas agregando tu partecita para que lo vayamos haciendo en el semillero y vamos haciendo los podcasts, porque yo me comprometí a hacer como 2, 3 podcasts. Daniel Barrios, ¿tú de qué zona eres? Y María también de qué zona eres, porque pues me tocaría hablar con la jefe de semilleros de la zona de Acacías para poder ver cómo hacemos, porque a María Angélica me la recibieron porque si no yo dije, no, pues yo regreso ¿qué? Pues entonces me retiro del semillero. Y me dijeron, no continúe porque su semillero nadie lo recibe. Y pues yo les dije, bueno, pues vamos a empezar a hacer temas y entonces con María Angélica vamos a hacer unos podcasts y con los muchachos que tengo en centro aquí en Acacias vamos a hacer unos podcasts. A Daniel, pues me tocaría preguntar si me dejan inscribirte. Voy a preguntar a ver si Irina Narváez se llama ella, pues la de San José del Guaviare, ella viajó. Uy, imagínate, María Camila es de Medellín. Y eso que yo con lo que hay de la zona. Pero bueno, es interesante que estés participando, María Camila, y pues de todas maneras, bienvenida.
y ahí te estamos enviando, yo creo que lo envié por el chat y por todo eso, y pues estamos hablando. Listo. No, a Daniel, no te vayas a perder, María Camila, igual yo ya quedo comprometido, cualquier cosa, pues aquí queda el Teams y les voy mandando las fechas, les voy enviando pues qué temas vamos a tratar y pues ustedes ya pues deciden si ingresan o no ingresan. Profe, ¿no se puede crear un grupo de interacción de WhatsApp solamente de eso o usted lo está en el grupo del CIPA de la universidad? Es que el CIPAS mío, Daniel, se llama Semillero Batallas del Silencio. El CIPAS mío es un CIPAS donde lo que hacemos es el ejercicio, no sé si has leído libros de Molano, que es ir a la fuente cero, o sea, ir a la persona, al excombatiente, y esa persona me cuenta a mí la historia, me narra la historia. Entonces nos narra esas historias, esas anécdotas que vivieron ellos dentro del conflicto armado colombiano. Y eso lo que hace es cambiarnos a nosotros la perspectiva, porque nos enriquece, o sea, conocer la historia enriquece mucho. Hay gente que me dice que no, pero pues la gente que me dice que no está equivocada porque conocer la historia te permite a uno expandirse, ver más allá del horizonte y comprender los fenómenos. Y al comprender esos fenómenos de incidencia de tejido social, lo que hace es que nosotros tengamos una mejor transformación y asimilamos mejores transformaciones. Hay personas que no conocen la historia y, por ejemplo, hay un proceso de paz, y eso me decía mi tía, pero ¿cómo van a perdonar a esa gente de las FARC si secuestraban? Eran terribles, eran no sé qué. Pues lo mismo yo le decía a ella, entonces, ¿cómo vamos a perdonar a los que fueron paramilitares? O sea, ¿seguimos en una guerra eterna? No, pero es que hay que capturarlos, hay que darles duro y que le digo, pues llevan 50 años en eso y no hemos podido. Y no se va a poder, porque es que otra cosa es andar uno en la ciudad y perderse en Bogotá y preguntarle a un señor o en Medellín, en el caso que está María, y vas a encontrar allá la dirección. Otra cosa es uno ir a buscar un enemigo en la selva e encontrarse. Y cómo la incidencia política y cómo los medios de comunicación. Entonces todo eso, dime. Daniel. Profe, no sé si, o sea, es que el tema es tan interesante, no sé si eso queda para la próxima reunión, pero yo siempre el gobierno con las autodefensas y el gobierno actual con lo que es la FARC. En el término de el gobierno de Uribe, editaron algo, otro Italia, otro para Estados Unidos, y no quedó ninguno fuera. El que quedó fuera se formó con la guerrilla actual, y el gobierno actual no sé por qué no hizo ese mismo término, solamente que hizo el término de dejarlos aquí libres, de darle beneficios que reciben o que les hace falta a la propia comunidad que sufrió por parte de ellos, y una parte del presupuesto que le llega a la comunidad de Colombia, o sea, de esa parte le mochan y se les entregan a ellos. Les entregaron tierras para que ¿cómo se llama? Y se me olvida en este momento, les entregaron tierras para concentrarse. O sea, no, nunca he entendido esa parte y es como que me cae una espinita en mi cuerpo ya, porque, o sea, quedó como que, ¿qué hicieron ahí? ¿O qué están haciendo? ¿O qué van a hacer con ese personal? O sea, me cae esa duda grande. Es que, bueno, lo que pasa es que Colombia ha hecho muchos procesos de paz. Nosotros tenemos un libro de Molano donde cuenta la cantidad de procesos y de experiencia que hemos tenido de procesos de paz.
pero el más exitoso era este con el de las FARC, porque todas esas experiencias que hemos tenido, no todas han sido exitosas, ¿sí? No todas han sido exitosas. Pero Profe, esta iba a ser la más exitosa. Dime, María, dime. no termine la idea, profe, ya comparto mi opinión, tranquilo. Bueno, y ese proceso de paz con las FARC tenía 3 puntos que eran solo implementación para las FARC. Y las otras implementaciones que tenían era para la población civil. Y yo pienso que lo hemos manejado muy mal en los medios de comunicación y en la educación. Y los políticos que nosotros tenemos en Colombia, pues lamentablemente no son políticos formados en, en una búsqueda de ir mejorando. O sea, los procesos de paz son para mejorar. Y pues aquí se hizo un buen proceso de paz, no perfecto, porque no hay ningún proceso de paz perfecto. O sea, no hay ninguno que sea perfecto, pero este de acá tiene algo que no tiene ningún otro proceso de paz, que es escuchar la verdad y pedir perdón y dar unas garantías y como poder medio tratar de remediar el daño que hizo. Ahora sí escucho a María. Profe, pues la verdad, mi experiencia con el conflicto ha sido más como espectadora por noticias. Yo ahorita, como le cuento, estoy en la materia de historia crítica de la Colombia contemporánea, estoy leyendo el libro de Arias Trujillo y me ha parecido muy interesante. Entonces, por eso quiero seguir haciendo parte de estas charlas, porque, como les decía yo a la profe, yo soy estudiante de psicología, pero por cultura general, por conocer esa historia, como usted dice, por apropiación, me ha parecido un tema supremamente provechoso para mí. O sea, a mí me ha interesado muchísimo, aunque va pues un poco alejado de lo que estoy estudiando, pero estaba muy encarretada, la verdad, con el tema. Y ahorita que tenía un tiempo libre y vi el CIPAS, entré tarde, pero con lo que escuché, quedé muy encantada. Entonces quisiera, profe, pedirle que tenga en mi correo institucional para que me mande la información y poder seguir ingresando con ustedes, así sea por un ladito, así sea que no lo dejen pues ahí que yo entre pues como propiamente, pero sí poder escuchar así de las grabaciones después, tener esa oportunidad. Claro, claro, María Camila, claro. Claro que sí, claro que sí. Porque yo siempre he dicho, conocer la historia nos permite no volver a caer o no comer cuentos o estar más preparados para un cambio, para una modificación, para entender de pronto el mundo. Así como dice Daniel Barrios, nunca existirá la paz. Y en la línea cronológica vamos a ver por qué nunca existirá la paz. O sea, ¿por qué es tan difícil que exista la paz? Porque es más fácil hacer la guerra. ¿Sí? Mire el conflicto de palestino que hay con Israel hoy en día. Es un conflicto antiguo, lleva muchísimo tiempo y es un conflicto que tiene intereses geopolíticos que uno se queda aterrado. O sea, Hamas ataca a Israel, Israel ataca, pero el presidente de Israel tiene problemas judiciales con la justicia de Israel, ya lo iban a condenar, pero ahorita que no sé qué, pero quieren... Y todo eso es bueno conocerlo y que ustedes los conozcan para que ustedes entiendan cómo es el mundo de la geopolítica. Porque hoy en día a mí me entristece que las universidades no enseñan la geopolítica. Y a uno sí deberían enseñarle la geopolítica, no por memorizar fechas, sino para saber qué fenómenos hay y qué fenómenos tienen incidencias y cómo cambia la vida de ese fenómeno. Por ejemplo, Daniel, yo te entiendo cuando tú dices que la paz nunca existirá. ¿Sabe cuál es el problema de las personas
que vamos por la paz, que creemos que la paz, listo, se firmó el documento, se hizo el protocolo, se dejó que unas mujeres afro cantaran y ahí pasa. Y eso es lo que pasa. Cuando mucha gente me dice a mí, el cambio con Petro no se pudo hacer, que no sé qué, yo les digo a la gente, es que lo que pasa es que las transformaciones sociales no las hace una sola persona. Y ustedes pueden ver eso cuando las mujeres votaron en Inglaterra. Busquen la película. Hay una película. Y hasta que el príncipe de Inglaterra no se tropezó con una de las personas que protestaba porque no las dejaban votar a las mujeres. Imaginen los ingleses que históricamente son los que han sido más queridos con las mujeres, aunque creo que son más los suecos y los celtas y los vikingos son todavía más tolerables con las mujeres, ¿no? Pero ellos han tenido etapas, ¿no? Los ingleses han tenido etapas, las mujeres han sido propiedades. En la época de Ricardo Corazón de León, las mujeres eran propiedad del hombre, entonces cuando se casaban pasaban a ser parte de la propiedad. Imagínense cómo son los derechos, las éticas, las costumbres, la moral y cómo vamos evolucionando, que antes la mujer era propiedad, o sea que si María se casaba conmigo, pertenecía a mi casa y yo la podía tratar como una propiedad. Entonces, a lo que voy es que ese incidente hace que el rey de Inglaterra mire y él leyó la pancarta, o sea, miró la muchacha, esa señora murió. Ese sacrificio hizo que en Inglaterra votaran las mujeres. Entonces, mira cómo es eso. Siempre todo es un cambio constante, todos son intereses, todos comprender los modelos económicos. Hoy en día yo escucho a la gente, no, es que el progresismo es comunismo. Y yo les decía, no, pero ¿cómo va a ser comunismo si es parte del liberalismo? Pero es que el liberalismo no es de izquierda. Y ese término también tiene un término político. O sea, también hay que ver que el liberalismo y el conservadurismo vienen de Inglaterra. Así es que todas las cosas vienen. El conflicto que tenemos de árabe-israelí, o sea, de los palestinos con los israelíes, es un conflicto creado por los ingleses. ¿Por qué Venezuela está rodeada? ¿Por qué Venezuela tiene un bloqueo económico? Pues por los ingleses, por haber guardado, sacar el oro del Fondo Monetario Internacional y irlo a guardar allá en Inglaterra, que Londres es un emporio económico. ¿Y por qué pelea Londres contra Rusia? ¿Y por qué Rusia pelea contra Ucrania? ¿Qué tiene que ver eso? Pues porque por ahí pasan rutas de la seda. ¿Por qué cree que se agarraron Netanyahu y todo eso? Y Estados Unidos va a mandar 5 portaaviones y van a volver una nada toda esa zona. Pues porque necesitan que China no se expanda, porque si China se expande económicamente, pues va a crecer más que Estados Unidos. Entonces, sí, miran cómo toda la geopolítica y eso que no les he hablado del petróleo. Entonces, todas esas cosas tienen una incidencia terrible en nuestra sociedad. ¿Sí? Sí, mira el conflicto de la tierra, ¿en qué repercute? Viene desde que no existíamos como Colombia, viene todo ese conflicto dándose hasta que llegaron los españoles y todo, y viene todo ese conflicto dándose. ¿Para qué? Para ver que tenemos una inflación y que por estar comprando productos a precio de $1 carísimo, pues tenemos una carencia y un costo de vida costosísimo. Entonces, ya miran por qué todos esos términos, por eso es bueno conocer uno qué es el neoliberalismo, qué es el progresismo como filosofía, qué trata, qué contenido tiene el conservadurismo. Entonces, cuando uno tiene eso, pues ya es muy diferente cuando le viene el señor de la tienda con la cerveza a sentarse a hablar con uno, a decirle que uno es comunista, que uno no. Pasa que uno entiende la problemática y por eso hace uno muchísimos cambios. O sea,
o sea, hay cosas buenas. A mí me pregunta gente, pero ¿qué cosas buenas le ve usted en el uribismo o en Uribe? Pues yo sí veo muchas cosas buenas. Se mejoró económicamente, se dio una seguridad, los empresarios tuvieron más confianza. Así como ve uno cosas buenas, también debe ver el lado oscuro. También pasa con la corrupción. O también pasa con la honestidad. Por ejemplo, yo que estoy en el curso de ética y ciudadanía, ahí vemos cómo el ser, el carácter de la persona debe ser muy fuerte para no recibir. Y hay filósofos y pensadores que dicen que entre mejor sea la persona de carácter o de ser, y entre mejor se eduquen a las personas en ese carácter y en ese ser, van a ser muy fuertes. ¿Para qué? Para que no se roben el dinero que tienen. Ese es otro fenómeno que ustedes van a descubrir en el CIPAS. Es un fenómeno como el de la corrupción que es terrible, y en Colombia es terrible porque estamos hablando del 94% de impunidad. Entonces, imagínate si Daniel por allá estrelló a alguna persona, pues si tiene dinero, pues ya paga. Le paga al abogado, le paga un fiscal y tergiversan el español dentro de las leyes. Y eso es lo que nos ha pasado aquí en Colombia. Eso es lo que ha pasado aquí en Colombia. Entonces, bueno, yo los dejo porque ustedes deben estar entregando trabajos. Yo les envío las fechas y se pueden escribir. Ojalá se puedan escribir por el campus virtual para que queden, pues, como me queden mal las notas. ¿Listo? Profe, muchas gracias, que descanse.